Una nueva charla de las murallas de Madrid. Estamos hablando de la M40. Es la charla 22. Vamos de la A42, es decir, la autovía que iba hacia Toledo, la antigua carretera a Toledo, a la R5, más bien al enlace de la R5 con la M40. Fijaros que estamos en este punto. Hemos recorrido los barrios de Orcasur, de Orcasitas, toda la zona de la antigua Bellot, Barreiros, para llegar a este nudo, un nudo muy bonito, es un nudo en trébol, un trébol un poco variado, lo veremos luego, donde recogemos la vieja carretera de Toledo. Una carretera de Toledo que curiosamente no tocaba ni a Carabanchel, ni tocaba a Villaverde, es decir, una carretera ya trazada por los ilustrados que no pasaba por los núcleos, como eran los antiguos caminos, sino que busca territorios libres, buscando ya las grandes ciudades. Lo mismo le pasó a la carretera de Cádiz. Es muy extraña este paralelismo de las dos carreteras que van hacia el sur. Creemos que aquí hubo una decisión un tanto equivocada, porque ambas cruzaban del puente de Toledo. Creemos que podía haberse seguido probablemente un camino más lógico, que era haber seguido más cercano al Manzanares para luego ya desviarse hacia Toledo. Es rara este paralelismo entre dos vías importantes. Eso hace que, como vimos, que ninguna de las dos acabe de tener suficiente prestigio para quedar envuelta en significaciones de cierta dignidad. También es verdad que en la guerra civil toda esta zona sufrió mucho y quedó muy devastada. Pero siempre hemos visto que estos dos viales no acaban de ser grandes viales de salida de la ciudad. Bien, fijaros, aquí tenemos el puente de Toledo, estará la salida a través de este maravilloso puente, y a partir de aquí sucede ya algo extraño. Fijaros, toda esta zona es posterior a la guerra, quedó muy destruido, y por aquí sale, por esta extraña calle estrecha, va a salir la carretera hacia Toledo. Como veis, aquí ha faltado en Madrid un planteamiento más generoso, porque era un punto muy importante, al fin y al cabo, la conexión con Toledo, la antigua capital del reino, en parte de la península, ¿no? Y sin embargo, como veis, es una calle más muy parecida al resto de calles. Aquí tenemos su alternativa más moderna, que es la salida hacia esa 42. Como vemos, ya sale un poquito más hacia el sur, pero como vemos, tampoco va a estar bien organizada. Lo veremos después. Esta es la salida perfecta del viejo Madrid por el puente de Toledo, que uno espera que hubiera dado origen a una gran avenida, como puede pasar pues con la Avenida América, con la A2, incluso con la A1, con la Castellana. Bueno, y aquí tenemos esta plaza que recibe al puente de Toledo y donde ahí sale el camino hacia Toledo. Como veis, no acabó de estar resuelto con generosidad en la posguerra este punto. Fijaros que al final uno no puede adivinar que esta es un vial muy importante de Madrid. Fijaros que existe este resto que nos insinúa que esto efectivamente es la llegada de una autovía muy importante. Y esto es contradictorio, porque o bien, como vemos, la pobre calle está sufriendo el tráfico de esta salida, y sin embargo ya sería una calle que se merecería un arbolado, se merecería incluso suprimir este tráfico de salida, por supuesto este cartel. Es decir, hay que asumir ya que esta ya no es la entrada, como el puente de Toledo ya no es la entrada a Madrid. Porque fijaros que este barrio, teniendo una arquitectura bastante digna, sin embargo, no tiene arbolado, no tiene aceras amplias. Creo que Madrid en esta zona ha olvidado un poco este barrio, porque podría, fijaros aquí mismo, pues podría haber una plaza rotonda. Fijaros que la arquitectura, bueno, es un poco de reconstrucción de los años 40, de luego de los 50, de los 60, y vemos enseguida cómo el barrio no acaba de estar consolidado. Aquí tenemos una zona más interesante, porque ya aparece el arbolado, pero como veis, probablemente ya estas calles necesitarían ser de un solo sentido, empezar a ser calles más humanizadas. Fijaros que muy pronto se rompe esa trama, porque aparece un gran colegio, y luego aparece el cementerio, es decir, estamos en una de las que eran las afueras de Madrid, y no hemos sabido consolidarlo. Tenemos estos vacíos, sin orden. Aquí aparece un bloque muy interesante de viviendas con estas proas, los dormitorios en proa, a partir de los salones, pero que ocupó un espacio libre que había en las afueras de este arrabal de Madrid. ¿Veis? Son viviendas muy interesantes. Fijaros qué bonito el aparejo del ladrillo. Y bueno, da la impresión que aquí tenemos la escalera, cocina, salón, y avanzan los dormitorios en esta especie de proa
que es muy bonita porque veis la casa se permite escalonar reduciendo probablemente los dormitorios de la vivienda y genera estas plazas de entrada. Un esquema interesante. Y enfrente tenemos el cementerio. Fijaros qué importante es esto, porque este cementerio, ya un cementerio sur de Madrid, va a producir una homotecia. Si alguien ha visto mis charlas sobre la ciudad, donde busco las leyes secretas que rigen las ciudades, una de las leyes que descubro es la ley de la homotecia. La homotecia es cuando una figura, con unas determinadas formas, se repite de repente a mayor escala, como si hubiéramos ampliado el radio de la misma, o como en un juego de muñecas rusas, donde nosotros vemos la ciudad actual, pero no sabemos que dentro hay otra muñeca rusa idéntica. Es decir, que donde estaba el cementerio primitivo, 100 años después, 200 años después, en esa misma posición, pero en otro lugar, mucho más alejado y a mucha más escala, habrá un nuevo cementerio. Y esto se va a cumplir aquí perfectamente. Fijaros que el cementerio que luego veremos en Carabanchel es el homotético de este cementerio en su mismo eje, casi en su misma posición, pero a un tamaño mucho mayor. Y la ciudad va creciendo como una muñeca rusa que cada vez se va haciendo mayor y donde va teniendo, por así decir, los ojos en el mismo punto, pero a mucha más distancia. Bueno, como veis, esta es una zona que no acaba de estar consolidada. Fijaros que tenemos oportunidad para consolidarla porque tenemos vacíos, parques muy interesantes que marcan ese límite de ese arrabal. Pero luego la ciudad siguió creciendo, subiendo ya hacia las afueras. Aquí aparece una actuación también un tanto extraña porque ocupó ese terreno que tenía una vocación de franja verde al final del barrio. Vamos subiendo hacia allí. Fijaros, estamos aquí. ¿Veis cómo aquí se nota que había unas posibilidades enormes entre el cementerio de San Lorenzo y San José y todo este parque, estas antiguas villas, jardines que había aquí? ¿Veis? Ha aparecido esta manzana que ha roto la continuidad de las zonas verdes, al igual que apareció este grupo de aquí. Aquí tenemos una gran dotación, el cementerio es otra gran dotación, ahí tenemos las piscinas, ahí tenemos un centro cultural. Es una pena porque aquí había oportunidad para haber creado un espacio que marcase los límites de este arrabal respecto a Carabanchel, que es el que está apareciendo ahí arriba. Aquí lo vemos aún más claro. Fijaros que este camino se dirige hacia la plaza elíptica, que es un punto que aún está sin definir y sin embargo es una puerta de Madrid. Claramente es una puerta que continúa la puerta del puente de Toledo, pero que está en el encuentro de varios barrios, de Usera, de Carabanchel. Es decir, es una especie de encrucijada de distintas urbanizaciones, muchas muy confusas, porque como veis ya este es el urbanismo moderno en que se actuaba por sectores, cada sector tenía un esquema de ciudad. Aquí lo vemos mejor, fijaros, aquí se ve muy bien, ahí tenemos ya la M40 hacia la cual nos dirigimos. El gran cementerio, como veis, es homotético de este, en su misma posición, pero ya un cementerio a una escala mayor de Madrid. Y aquí tenemos como a esta calle, que ahora vamos a seguir, aparece esta otra que la sustituye y luego veremos que al final la que la sustituye es la M30 en su enlace con la M40, que se va produciendo una homotecia dirigida hacia el sureste, en cierta manera. Seguimos subiendo y aquí aparece este pequeño barrio que ya tiene una escala más amable, tiene más vacíos, sigue con una cierta, como veis, no es una área aún consolidada, aparece el Lapeyot, nuevas actuaciones, pero bueno, como veis es un barrio de una escala muy bonita, que es Antonio de Leiva, que es realmente la carretera de Toledo. Como veis sigue teniendo los dos sentidos, quizá ya podría organizarse para tener solo un sentido. Aquí aparece de repente una escala demasiado alta y aquí aparece un extraño vacío con el gran instituto que aparece aquí. Las dotaciones son muy importantes. Fijaros lo importante que es este instituto, Emperatriz María de Austria, lo importante que era el colegio que habíamos visto. Pero como veis, son actuaciones que uno cuando ve estas actuaciones tan distintas unas de otras, que es el urbanismo del siglo XX, no esto no es ninguna burrada hispana, es urbanismo de todas las ciudades europeas. El urbanismo del movimiento moderno rompió los ensanches, que los consideraba hijos de la burguesía, y prefirió la libertad, un poco lo que va a suceder al final de la Guerra Mundial. La libertad da la impresión que Estados Unidos ha sido el triunfador
y la libertad clama por sus respetos, y la libertad va a producir ciudades totalmente anárquicas, donde se rechaza lo que había creado la vieja Europa, que eran los grandes ensanches, y uno añora los ensanches al ver el desorden que puede producir esta ciudad. Pero bueno, la ciudad siempre busca mecanismos para volver a suturarse, para volver a reorganizarse, con grandes dotaciones, con plazas, con... Pero ya veremos que a veces es muy difícil. Fijaros, estamos llegando a este punto que más que una plaza de unión es una plaza de articulación de distintos barrios y distintas ciudades. Tenemos Usera, tenemos Carabanchel, tenemos Madrid. Y aquí se produce este germen de plaza que poquito a poco va generando un ambiente de plaza, pero lo tiene muy difícil porque luego ha surgido la, por así decir, la A42, que no ha tenido concepción de avenida. Esto podría haber sido como la castellana. Sin embargo, no lo ha sido, se ha transformado en una autopista. Con el tiempo podrá ser una castellana. Bueno, aquí lo vemos. Fijaros aquí, al ver esto uno añora los ensanches. Esto hubiese sido un gran ensanche ordenado, con sus calles paralelas, con su orden que hace que uno se sienta pertenecer a una escala mayor. Mientras que así, pues sí, hay mucha más libertad. Cada arquitecto, cada urbanista realizaba un tipo de ciudad diferente en cada parcela, pero el resultado es una gran confusión, como veis. Y aquí llegamos a los elementos que siempre nos avisan de que es un punto importante en la ciudad, como son las gasolineras. Ahí vemos llegar a ese otro tipo de urbanismo y tenemos estas torres que es bonito porque marcan, por así decir, marcan ese final de Madrid. Siempre las gasolineras. Si habéis oído mis charlas sobre la ciudad, siempre a la salida de las ciudades había un punto que era el crucero. En el crucero, que era una escalinata con una cruz, el viajero se despedía de su ciudad, pedía ayuda para el viaje y también agradecía cuando volvía. Y era un punto pues de sentarse a la tarde, en el paseo de la tarde, porque de ahí salían muchos caminos. Hoy ya no hacemos cruceros, hacemos gasolineras. Las gasolineras cumplen el mismo papel. Es donde la gente espera antes de salir de viaje o donde cuando ha llegado y siempre señalan puntos muy importantes en el urbanismo de la ciudad. Y aquí, como veis, está marcando que esta es una puerta de la ciudad, un encuentro de ciudades. Aquí se ve muy bien la otra ciudad que aparece por ahí, el gran colegio que está aquí, que quiere ser monumental, y en cierta manera se está logrando un espacio muy bonito, muy anárquico, como es el urbanismo moderno, urbanismo típico del siglo XX, pero muy interesante, con edificios de grandes escalas, con el cielo omnipresente. ¿Veis? Aquí estas torres han actuado muy elegantemente como puerta de la ciudad, y aquí aparece otra torre interesante, pero que fijaros que en el fondo, toda esta avenida que aparece aquí, más que un borde de Madrid, parece que es un final de Carabanchel. Habría que estudiarlo desde distintos puntos de vista para acabar de entender este espacio. Y aquí, efectivamente, señalando que es una puerta de la ciudad, pues un intercambiador de transporte, ¿no? De autobuses, de metro, el de plaza elíptica. Ahí vemos este bulevar de borde, que es una especie de muralla de Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto. Veis que aquí va a aparecer separando el corazón de Carabanchel, que va a estar ahí. Y entre Carabanchel y estos barrios de aquí, de Usera, todos estos barrios, pues se generan estos espacios libres que están muy bien porque realmente separan las ciudades. Hubiera sido bueno que estos espacios libres se hubieran unido para al final formar cinturones verdes en torno a las ciudades. Pero bueno, aquí vemos ese conjunto, las torres que marcaban este final, la llegada de este otro mundo, el intercambio de transportes, esta gran cuña verde y este otro barrio que viene de aquí. Fijaros que aquí se está insinuando, desde el parque de Pradolongo, que llega hasta el Manzanares, estaba insinuando que aquí había espacios libres para haber creado un gran cinturón verde de Madrid. Y es una pena que lo hemos fragmentado con esta urbanización de aquí, con este otro grupo de manzanas de aquí, pero fijaros que existió la posibilidad de unir todos estos parques rodeando Carabanchel hasta el Manzanares. Una pena que se perdió. Y aquí lo vamos a ver con los planos del IGN. Es un plano muy bonito, es el plano 1.50.000, plano que se hizo de toda España, se hace a final del siglo XIX, y nos muestra cómo era este paisaje. Fijaros, esta era la salida del puente de Toledo, con ese pequeño arrabal. Aquí tenemos la carretera a Toledo. ¿Veis? Sube muy forzadamente
hacia las cotas. En cambio, la carretera de Cádiz prefiere seguir el río Manzanares para luego subir también bastante bruscamente. No entiendo por qué no siguió el camino hacia Perales. Estas dos carreteras, los ingenieros que las trazaron, ingenieros ilustrados, eh, no tuvieron suerte. En cierta manera, suben demasiado forzadamente y además están muy cerca. Fijaros que en cambio el camino antiguo, pues ya veis, va a Carabanchel Bajo, a Carabanchel Alto, con un recorrido mucho más suave porque tiene más desarrollo, hasta esta cumbre de Carabanchel Alto. Este, como veis, va como a media ladera, atraviesa el valle de Pradolongo. No es un trazado bonito, es un trazado muy, muy forzado. Aquí vemos un tema muy bonito, que es dónde estaba el borde. Bueno, lo podíamos ver antes también. Esto era muy importante. Fijaros, Villaverde era un municipio muy, muy poderoso. Fijaros que había capturado el Manzanares y llegaba hasta esta punta de aquí. Y fijaros que Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo probablemente fue restos, probablemente muchos de estos poblados nacen de pequeños castros de los pueblos carpetanos, que probablemente en origen habrían llegado al río. Todos los términos municipales de estos castros tenían siempre una zona de río. Probablemente luego Madrid se lo quitó por presiones de Madrid, pero probablemente ellos habrían llegado al río como llega Villaverde. Luego aquí veis que Villaverde era muy poderoso porque en cierta manera mete aquí una cuña, y Carabanchel Alto probablemente habría bajado hasta el arroyo Butarque, pero Leganés se lo quitó. Pero veis, aquí se ve un término circular, como eran casi todos estos términos de estos castros, muy armonioso. Ya veis, son los dos núcleos, tiene sus grandes villas, sus grandes jardines y los caminos que van bajando hacia el Manzanares. Si seguimos hacia abajo, vemos aquí el límite Villaverde. Aquí fijaros que la carretera de Toledo es la que ha marcado el límite entre Villaverde y Leganés. Probablemente antes no lo sería así, sino que sería un límite más adaptado a los caminos. Veis cómo Villaverde sigue hacia arriba y aquí aparece el límite de Carabanchel Alto, que probablemente en origen, y aquí veis, probablemente es donde esté el Castro, en esta cota tan alta, 680, probablemente en origen llegaría hasta el arroyo Butarque. Siempre eran términos, tanto Leganés, Carabanchel, Villaverde, muy armoniosos en sus límites, donde todos tenían acceso a un gran río, a una zona de bosques. Fijaros que aquí el ferrocarril que viene desde Extremadura venía dando más, una curvatura mayor, venía y toca casi el arroyo Butarque para buscar un poco el valle del arroyo que se va abriendo. Luego se desvió y se hizo más recto. Pero fijaros cuántas cosas nos cuentan estos viejos planos. Aquí tenemos Camino Viejo de Toledo a Madrid, ¿veis? Camino que era mucho más suave, haciendo estas curvaturas frente al camino ilustrado que es ese. Y aquí tenemos los caminos de Carabanchel a Villaverde. Algunos se han conservado, Camino de Madrid a Villaverde. Fijaros qué naturales eran estos viejos caminos frente a la rigidez de las carreteras trazadas por los ilustrados. Y aquí en este plano, que ya es de los planos de los años 60, 70, que se va acabando a final del siglo XX también, ya, como veis, ya Madrid ha crecido muchísimo, Villaverde ya tiene todos estos barrios, y esto es muy interesante porque se ve que aquí había un territorio aún muy libre. Este era Leganés, el ferrocarril, como veis, ya ha sido desviado, ya no llega hasta el arroyo Butarque, sino que ahora dibuja Leganés por el norte. Y fijaros que aquí se ve muy bien qué hizo la M40, aquí está sin dibujar, pero ella que venía por aquí, pues tuvo que buscar un sitio para pasar. Entonces aprovechó, por así decir, este pequeño vacío, donde estaba esta línea, para pasar al sur de Orcasitas, al norte de la Barreiros, y luego fijaros que aprovechó esta frontera entre Carabanchel y Leganés. Frontera que yo creo que era un tanto artificiosa, yo creo que la verdadera frontera tuvo que ser el arroyo Butarque, pero fijaros que se dirige hacia estas colinas, colinas altas. ¿Cuánto tenía que haber intentado ir a la parte esta más suave del arroyo Butarque? La M40 se dirigió de frente contra estas colinas y lo vamos a notar probablemente en la siguiente lección. Como veis, es verdad que las construcciones obligaron a la M40 a irse demasiado hacia arriba. Quizá lo suyo hubiera sido haber cruzado hasta el arroyo Butarque por aquí, al sur de Talbot, de Barreiros, para venir siguiendo el arroyo Butarque, que era lo lógico para una infraestructura tan poderosa.
porque es la final la muralla de Madrid. En vez de eso, ha ido como a media ladera chocando contra esta colina y ha dejado territorios muy vacíos, muy confusos, como es este gran territorio que es de Leganés, que luego lo veremos. Aquí vemos hacia el norte como aquí se empieza a adivinar que había un trazado, que era la Avenida de los Poblados, que en cierta manera era ya la muralla de Madrid. Fijaros, ¿veis? Dejaba fuera Carabanchel Alto como una especie de torre albarrana. Las torres albarranas son aquellas que salen alejadas de la muralla. Fijaros que aquí ya se dibuja lo que podía haber sido esa muralla de Madrid, esa ronda de Madrid. Pero no fue posible. Claramente había barrios como el San Fermín que ya obstaculizaban el paso de esta infraestructura. Pero hubiera estado muy bien porque esta bordeaba muy bien los montes luego veremos, de la Casa de Campo. Bueno, y aquí tenemos donde hemos salido, el cementerio, que hemos dicho que tiene su motético en el gran cementerio sur, y aquí la salida, que era la vía de Toledo. Y como vemos, Paseo de Santa María de la Cabeza, es el que va a sustituir en parte a esta salida. Luego, por supuesto, ya Madrid no sale por aquí, sino que sale por la M30, con lo cual al final la que va a sustituir a estos dos caminos va a ser enlace M30-M40 a través del Valle del Manzanares. Aquí vemos aún los núcleos que se iban formando, el de Usera, toda la zona de Carabanchel Bajo. Fijaros estos vacíos tan interesantes que los hemos ido ocupando casi sin darnos cuenta. Fijaros aquí este espacio que quedaba entre el cementerio, todo esto podía haber sido un espacio libre fantástico para haber rodeado Carabanchel. Pues lo hemos ido ocupando, aún quedan restos. Aquí se ve muy bien la vaguada de Pradolongo, que tampoco hemos sabido valorarla, porque era una frontera muy bonita entre los poblados y lo que es Villaverde y lo que era Carabanchel, esta frontera que lo marcó la avenida. Y aquí lo tenemos hoy, en este plano muy interesante, donde, como vemos, si no se hubiera hecho esta urbanización de aquí, que es posterior, perfectamente podríamos haber rodeado Usera con un gran parque verde que habría llegado hasta el hospital. De aquí podríamos haber llegado al Manzanares y podríamos haber, si no se hubiera hecho tampoco esta urbanización, podríamos haber rodeado Carabanchel Alto. Es decir, que ¿veis? Hay restos de lo que pudo haber sido un gran cinturón verde de Madrid. Aquí lo vemos más claramente. Podríamos haber rodeado todos estos espacios de restos que quedan, están marcando como Carabanchel podía haber sido rodeado por un cinturón verde, donde hubiera quedado el cementerio o frontera, como veis. Pero bueno, y aquí tenemos el territorio que vamos a ver enseguida. Bueno, aquí vemos de nuevo para que veáis dónde está exactamente el cementerio. Está aquí, en estas laderas que descienden de Carabanchel Alto. Fijaros que este camino de Madrid a Leganés casi ha marcado esta ronda de Carabanchel. Bueno, y aquí tenemos parte de lo que podría haber sido la avenida que hemos dicho de los poblados, que es esta de aquí, que en parte aún se nota en los caminos que vemos aquí. ¿Veis? Aquí hay un camino que se iba hacia Carabanchel Alto, pero bueno, esto enlazado con Pradolongo era un poco este camino, la avenida de los poblados. Es decir, que era un límite de Madrid muy interesante porque coincidía con el arroyo de Pradolongo, con la posición del hospital, que los hospitales siempre están muy bien. Por eso, cuando en lecciones anteriores veíamos Orcasur, esta avenida, la avenida de Cádiz, que iba de Andalucía, que iba desde el hospital hasta la M40, había una cierta confusión en todo eso. ¿Por qué? Porque el verdadero límite hubiera estado aquí, en Pradolongo. Pradolongo y Avenida de los Poblados habría sido un lugar perfecto para haber hecho la M40. Nos desplazamos y hemos dejado un territorio un poco confuso, porque fue Villaverde, pero era la frontera con Carabanchel, ya veis cómo está aquí la frontera, en fin. Y aquí vemos de nuevo lo que estábamos comentando. Esas manchas verdes que insinúan, fijaros qué bonito, porque al final Carabanchel se unieron a Madrid. Yo a veces pienso, ¿hubiera sido mejor que nos hubieran unido? Que hubieran seguido como ciudades autónomas. Fijaros Carabanchel cómo está cobrando esa forma circular que cobran todas las grandes ciudades, que tiene ya muchísimas áreas de dotación.
Es verdad que el incorporarse a Madrid les da, por supuesto, muchos más medios, pero a la vez pierden un poco esa identidad, porque lo que no se puede hacer es tratar esto como si fueran ensanches de Madrid. No lo son. Fijaros que tienen su autonomía, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Usera o de toda esta zona de aquí. Si no se crea ese magma de expansión de Madrid y los núcleos van perdiendo lo que tenían, esos bordes verdes, que es un poco herencia de los viejos castros carpetanos, que tenían siempre una suma de cultivos, primero los huertos, luego los cultivos de cereal, hasta llegar a los arroyos. Bueno, y aquí llegamos a este punto donde aparece el parque. Fijaros, esta otra urbanización también, que podía haber estado muy bien haber dejado esto libre, como pasó aquí, para haber dejado este límite claro entre distintos tipos de ciudad. Esta es la plaza elíptica. Como veis, es muy rica espacialmente porque llegan muchas ciudades. Aquí acaba este colegio y ahí aparece esa urbanización extraña que vimos. Y si empezásemos ya el recorrido hacia el sur, vemos que vamos atravesando zonas vacías que indican que estamos llegando a otros núcleos. Pero vamos a llegar a este otro punto desde aquí, desde la que sustituyó a esta avenida Leiva, que es la nueva salida hacia Toledo, que es la A42. Fijaros, ahí salimos de ese corazón de Madrid, cruzamos el Manzanares. Ahí el Manzanares, fijaros qué interesante esa torre que se ha construido ahí al lado del Manzanares, como marcando un final de Madrid. Y seguimos. Tenemos esta otra torre que marcaba también muy bien este puente, como torres al lado de los puentes, y empezamos a subir. Aquí, como veis, esta avenida, pudiendo haber sido una gran avenida muy urbana, está tratada como una autopista. Con el tiempo todo esto se resolverá, porque al fin y al cabo está al lado está en el corazón de la ciudad. Pero veis, el tratamiento de las pasarelas, de que es una salida rápida. Y yo creo que esta ya no es una salida rápida. Al fin y al cabo va a acabar en una rotonda. Yo creo que ya todo esto merece la pena que se trate como una avenida sin estas biondas, domesticando el tráfico, fijaros, poniendo una iluminación adecuada. Porque veis, tenemos edificios muy importantes como el Colegio de los Capuchinos, que también ha quedado muy cercenado por esta A42. Entonces todo esto hay que empezar a resolverlo como si fuera una castellana, una avenida digna de Madrid. Aquí vemos como, fijaros que aquí van llegando esas urbanizaciones que algunas son muy interesantes. ¿Veis? Este es un núcleo muy bonito, esto creo que es una edificio telefónica al lado de estos grupos de viviendas que están, pues de cierta manera, bien organizados. Aquí tenemos el colegio. Como veis, aquí se nota que la A42 ha cercenado el espacio que aquí se podía haber generado en torno al colegio, en una cota alta, al igual que todo este barrio que al fin y al cabo están mirando hacia la avenida, pero la avenida no responde ante ellos, lo mismo que hacia aquí. Todo esto hay que reurbanizarlo para que sea una avenida que una barrios más que separe. ¿Veis? Ahí vemos aparecer otra tipología de grandes piezas sesgadas, la gasolinera que veíamos antes desde la salida de la vieja carretera de Toledo. Este paso, como veis, es demasiado profundo. Habría que ver si merece la pena ya suprimir este paso y asumir ya un tráfico urbano. Y aquí tenemos los barrios esos que nos van acompañando por la izquierda, que al final son barrios que si están bien urbanizados, pues son viviendas muy, muy correctas. Aquí tenemos otro tipo de urbanización, ya de manzanas más alargadas, pero como veis con mucha vida en plantas bajas. Y al final cada barrio va urbanizándose y pueden acabar siendo con una claridad y una entidad propias. Y tenemos otro pequeño barrio, que es el que nos va rodeando, que llega a los bloques altos, que llegan también a la plaza elíptica. Y rodeando ya, al lado de esos bloques altos, aparece un barrio de construcciones más bajitas, muy centroeuropeo, pero que si está cuidado, urbanizado, son barrios muy amenos. Quizá aquí ha fallado la dotación o esa urbanización de una escala más brutal, porque es una pena, porque fijaros que era una escala muy, muy bonita como borde de ese barrio. Veis, a veces los colegios no saben adaptarse bien a esos bordes de ciudad, que es una pena. Todo esto
podría haber sido un borde muy interesante. Pero aquí aparece esta actuación nueva, más brutal, y bueno, ya seguimos con la salida hacia Toledo. Ahí vemos esa urbanización de escala más brutal. Y bueno, como vemos, es un borde de ciudad que indica que la ciudad, de cierta manera, Madrid ya habría acabado. Y empezaba un municipio nuevo, como era Villaverde, como era Carabanchel, y vemos estos grandes parques que van bordeando y que vienen muy bien para la ciudad. ¿Sí? Estamos atravesando esta zona. Fijaros qué pena esta actuación de aquí, porque aquí había una zona verde que podía haber unido con el parque de Prado Longo y haber dejado claro que esto ya era otra ciudad. Tiene más que ver con Villaverde que con Madrid. Pero bueno, no lo hemos hecho así. Fijaros qué bonita salida, con parques a los lados fantásticos. Ahí vemos ya Orcasitas y el tanatorio de este cementerio sur. Y estos ya son más barrios. Aquí tenemos Orcasitas, con esa mezcla de tipologías de grandes rascacielos y viviendas unifamiliares que vimos. Analizamos un poco estos bulevares que podrían haberse unido cuando analizamos el tramo anterior de la M40. Aquí vemos como había aquí también otro gran vacío que por desgracia no hemos sabido entenderlo. Como veis, hemos hecho aquí una urbanización totalmente desligada de Carabanchel que avanza en esta tierra de nadie, y esto no era una tierra de nadie, era un territorio de frontera entre núcleos. Y aquí tenemos el gran cementerio, el tanatorio sur, y nos acercamos hacia nuestro nudo. Aquí vemos Orcasitas con esa diferente tipología y estas grandes torres que son viviendas bastante buenas. Fijaros que ha liberado plantas bajas para que no haya vivienda en planta baja, y es una vivienda pasante donde, como veis, tiene la escalera curiosamente colocada para la fachada, con lo cual genera este gran núcleo de comunicación, y donde tiene cocina y un dormitorio dando a este lado, orientación un poquito peor, aquí se ve muy bien, ¿veis? El núcleo de escaleras que atiende a 2 viviendas. Tenía yo miedo de que atendiese realmente a 4, pero no, atiende a 2, con lo cual fijaros que son viviendas que tienen 2 orientaciones, lo cual está muy bien, y es una planta muy bonita, fijaros. Aquí tenemos la zona de escaleras, que como va en esta dirección ha comido un tercio de la fachada, donde está la cocina con su galería y el dormitorio, el baño y el aseo y los 2 dormitorios. Este da a la terraza del estar. Como veis, es una planta muy bonita. ¿Por qué? Porque admite muchísimas reformas. Admite que el estar sea ampliado, admite muchísimas soluciones. Y me parece una planta muy interesante. Bueno, aquí lo veis muy bien. Ya veis el salón, es esa gran ventana con la terraza dando 2 dormitorios aquí y otro dormitorio hacia atrás al lado de la cocina. Y son viviendas con muchísimas posibilidades. Enfrente tenemos el tanatorio, que yo siempre pienso que los tanatorios deben ser lugares muy, muy dignos. Este por lo menos está rodeado de zona verde, no como el que vimos, el tanatorio que vimos el otro día al lado del M40 del Manzanares. Y ahí vemos el barrio de Orcasitas y nos dirigimos ya hacia el gran nudo, que es un nudo muy bonito. Ya veis, A42 y ahí nos avisan ya de la R5. Este es ese elemento que vimos que sustituyó al trébol. Este se podía haber resuelto con un trébol aquí, pero no lo hicimos. Fijaros qué bonito nudo. El trébol fue un invento extraordinario, aunque tiene muchos problemas a la hora de incorporarse, porque como veis, este, por ejemplo, que quiere incorporarse en dirección este, pues claro, se cruza con la gente que quiere salir para ir, por ejemplo, hacia Madrid. Ese es el problema del trébol. Los tréboles suelen dar muchos problemas en estas incorporaciones. Pero es una estructura muy bonita porque ocupa muy poco sitio y resuelve los 8 movimientos que hay en un cruce. 8 movimientos. 4 son muy sencillos, como son estos, este y este otro. Pero otros 4 son muy complicados porque tienen que cruzar los carriles. Entonces hemos visto, en esta charla de la M40, hemos visto muchas soluciones. Normalmente el trébol es muy sencillo porque no exige crear ningún puente, como veis, sino solamente está el paso de un vial, un tronco sobre el otro tronco. Pero luego no hace falta crear ningún puente. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí se pasó que los que venían del este, que querían ir hacia Toledo,
podían haberse resuelto aquí en un trébol, como veis. Pero probablemente es demasiado tráfico, es muy importante esa dirección y se ha preferido algo mucho más rápido que el trébol, aunque exige este puente y pasar aquí también bajo este puente. Y se ha creado, como veis, un trébol de solo tres ramales y este otro se ha hecho diferente. ¿Por qué? Porque probablemente este tráfico era mucho más intenso que estos otros. Es una solución, como veis, muy graciosa, muy bonita. Ahí tenemos ese último barrio que lo vimos en la lección anterior, barrio muy interesante del borde de Orcasitas. Y ahí tenemos la visión ya hacia el norte, hacia Madrid, la visión hacia Toledo y seguimos la autovía. Y aquí vamos a ir acercándonos a un territorio que es ese parque que comentamos en la lección anterior. Aquí hay sitio, si olvidásemos de intentar tapar el sonido, tenemos espacio para crear un gran parque lineal. Por supuesto hay que desmontar esas torres, pero hay espacio para rodear Carabanchel Alto, para rodear Orcasitas con un gran parque lineal. Pero tenemos que olvidarnos de estas motas que hacemos para tapar el sonido de la autopista. Fijaros que aquí ya nos avisan, Vía Lusitana, ya está hablando de Portugal, Toledo y Badajoz. Fijaros, desde que empezamos en la 1, ya estamos en lo que apunta hacia Lisboa, hacia el Atlántico. Y aquí ya tenemos, bueno, por supuesto, ya hemos olvidado Andalucía y ya estamos apuntando hacia Extremadura, Extremadura Sur. Aquí está todo este parque que os comento, que tiene unas posibilidades enormes. Fijaros, si nos olvidamos de esta mota que ocupa mucho sitio y lo ensanchamos, hay unas posibilidades enormes de crear aquí un parque lineal precioso que una todos los poblados con Carabanchel Alto y que llegue hasta el Manzanares. Este es el cementerio, entrada muy digna, fijaros qué bonita entrada, con la capilla, y es muy bonita la disposición de estas manzanas de nichos que van sesgadas y es muy, como veis, es muy bonita, la fotografía es muy bonita. Fijaros que aquí estaba el antiguo, el de las tumbas, y este ya es el de los nichos. Pero como veis, esta disposición que tiene girada, pues da como mucho optimismo, genera espacios muy bonitos, muy abiertos, diagonales, genera estos pequeños óvalos. Creo que es muy bonito este. Por lo menos es un cementerio muy alegre. Y aquí tenemos este nudo de nuevo. Ya veis que estamos en un punto muy importante. Esto lo quería poner porque al lado del cementerio va a surgir este centro comercial, que es importantísimo. Yo siempre prefiero, como todo el mundo, el comercio de proximidad, las calles con comercio. Pero ¿qué pasa en este urbanismo donde no hay plantas bajas, no hay vida en planta baja, donde no hay avenidas clásicas, sino que es un urbanismo de ensanches, vamos, de ensanches no, de distribuciones aisladas, ensanche de parcelas aisladas? Pues ¿qué pasa? Que es necesario crear un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro, aquí lo vimos, son los centros comerciales, nos guste o no. Aquí teníamos el Carrefour y aquí tenemos este enorme centro comercial, que yo creo que parte sustituir al Corte Inglés más urbano, que son puntos de encuentro. Y estos barrios necesitan estos puntos. Y vienen muy bien. Y este es perfecto para todo Carabanchel, es un punto de encuentro de todos estos barrios. Sí que nos hubiera gustado que hubiera sido una plaza o que hubiera un comercio más urbano, pero es lo que tenemos. Y en ese caso también está muy bien, porque fijaros que el propio plano, esto que es un vuelo hecho normalmente con vuelos americanos, marca como importante la aparición de estos centros comerciales, ya lo veis. ¿Por qué? Porque son elementos de encuentro, de relación, de mucho tráfico. Entonces, fijaros, flanqueando la M40 aparecen, ya lo vimos, había aparecido el Estadio Metropolitano, apareció Mercamadrid, apareció Carrefour, aquí está la caja mágica, un poco ladeada, y teníamos Decathlon de Usera, bueno, la gran empresa automovilística, el cementerio y ahora este gran centro comercial. Parece muy bien porque son puntos que marcan hitos en una M40 que estaba un poco desvaída en todo este territorio. Bueno, aquí seguimos al lado de esa mota, que veis ya se está plantando,
Y ahí aparece el centro comercial. Es un punto muy importante. Es como si fuera la plaza mayor de estos barrios, de estos núcleos, un poco sin conformar aún. Fijaros que son plantas normalmente un poco exageradas, pero bueno, cumplen su función. Tenemos los cines, la entrada principal, otra entrada aquí y aquí más bien. Pero fijaros las posibilidades que tiene este paseo de llegar hasta Carabanchel. Aquí veremos que luego se cometió este error, lo veremos enseguida. Bueno, como veis son centros pues que se agradece el esfuerzo que hacen por utilizar distintos materiales, por ser atractivos. Fijaros que ha saltado al otro lado pues el McDonald's, es decir, que se está creando un elemento de mucha vida. Quizá esta avenida ya tendría que ser peatonal para unir todo lo que ha surgido enfrente. Bueno, y se agradece, al final puede decir, bueno, es una arquitectura de segundo nivel, ¿no? No es, pero bueno, al final se agradece el uso de materiales, el esfuerzo que se hace por atraer. Fijaros la planta, es enorme, ¿eh? Es este gran acceso y luego, bueno, estas plantas. Yo trabajé en centros comerciales con unos arquitectos ingleses que eran de una cultura asombrosa y siempre la misma distribución, ¿no? Pero bueno, al final pues tratan de reflejar como si fueran calles de una ciudad. Bueno, pero fijaros aquí lo importantísimo que es este centro comercial. Y en el piso de arriba vemos siempre estarán los cines. Bueno, al final cumple su función realmente de plaza mayor. Mirar el borde. Este es el paseo que comento que tiene un futuro tremendo. Un gran parque lineal que llegue hasta el Manzanares desde Carabanchel y desde más allá. Y aquí tenemos hacia Carabanchel Alto, hacia ese borde de la ciudad. Una pequeña capilla marcando el final de la ciudad. Bueno, y ahora vamos a ver qué está pasando al otro lado. Hemos dicho que llegábamos hasta la R5. Es una manera de hablar, porque esta es la R5 es esta. Estos enlaces son ya la unión de la R5. Unión extrañísima, porque fijaros cómo ha destrozado todos estos bordes de Carabanchel Alto, donde habría cabido un parque lineal perfecto. Entonces no entiendo el intento de la R5 de llegar lo más al este posible, cuando su destino claramente es el oeste, ¿no? Entonces, como veis, aquí se ha producido un problema en que ha ocupado demasiado sitio para los enlaces y ha alterado, fijaros cómo ha alterado totalmente estos enlaces. ¿Por qué? ¿Por qué quiere llegar tan al este? Bueno, porque quiere resolverlo de la manera más ágil posible, aunque podría haberse unido aquí perfectamente y nos hubiera ahorrado todo este tramo y todo este destrozo. Yo creo que sí, la R5 al fin y al cabo es una alternativa a la carretera de Extremadura, que la tenemos ahí, con lo cual lo lógico hubiera sido haber enlazado aquí. Porque fijaros cómo ha destrozado todo este territorio, todo este es el arroyo Butarque, un arroyo importantísimo en el sur de Madrid, porque puede dar origen a un gran parque fluvial que marque el verdadero final de Madrid y el comienzo de Leganés, el comienzo de Villaverde. Pero fijaros, también aquí apareció la 45, la M45, que también pretendió hacer lo mismo, es decir, enlazar, rodear Leganés y enlazar lo más fácilmente posible con la M40. Un desastre, como veis. Fijaros el espacio que se ha comido estos dos nudos, una pena. Por suerte esto tiene solución. Aunque os parezca una locura, habrá años en que desmontaremos este enlace para recuperar todo este territorio. Al igual quizá con la M45, y se rediseñará estos enlaces. Porque ahora, como veis, nos han dejado este espacio importantísimo, porque unía Carabanchel con el centro comercial y con este paseo verde, nos lo han dejado sin espacio. Aquí tenéis la R5 y la M45, con todos sus nudos llegando tangencialmente. La M45 ha hecho exactamente lo mismo. Nos ha dejado aquí sin espacio. Entiendo que ellos no quieren un nudo con curvas cerradas que produzca probablemente atascos, pero esto me parece que es llevar las cosas al límite. ¿Veis? Aquí tenemos, pues bueno, todo el follón que se está produciendo aquí de enlaces de M45, M40 y R5. Creo que hubiera sido mejor asumir esta cierta manera cuadrícula que ya va marcando,
¿Veis? La va marcando la M50, la M40. Fijaros cómo hemos atravesado territorios que tenían una vocación de espacios libres entre Alcorcón, Leganés, porque fijaros que estas son ciudades independientes. Fijaros cómo todas ellas están tendiendo al círculo y están dejando dotaciones, dejando zonas libres para crear esos parques de frontera entre ciudades. Es una pena que estos parques de frontera queden atravesados por la R5, que perfectamente podría ser ceñido a Alcorcón y haber enlazado aquí, o por la M45, que también se podría haber ceñido mucho más a Leganés, pero no, ha pasado entre Villaverde y Leganés, destruyendo estos territorios libres que quedaban entre ciudades. Entonces, bueno, entendemos el motivo por hacerlo así, pero creo que tiene que primar también ya los bordes de ciudad, la idea urbana de las ciudades. Y aquí vamos a ver qué pasaba en este territorio tan valioso que estaba libre, donde había este polígono industrial poco espontáneo y donde teníamos el arroyo Butarque, importantísimo, porque Mies nace ahí en Alcorcón, se dirige hacia el Manzanares. Y era realmente el límite de esta expansión de Madrid hasta llegar a Leganés. Fijaros cómo era todo esto antes. ¿Veis qué pena aquí, como ya se está haciendo el R5? Se está atravesando un territorio virgen. Fijaros qué espacios teníamos aquí tan valiosos. Lo mismo con la de Madrid 45. Este era un territorio con unas posibilidades enormes. Porque era posible hacer un parque tecnológico aquí, como se está haciendo, pero respetando una gran zona verde, por ejemplo, en torno al arroyo Butarque. Bueno, en fin, ya veis aquí, bueno, aquí se estaba. Bueno, quería aquí marcaros la avenida de los Poblados, que hemos hablado antes. Veis que era un límite muy claro de Madrid. ¿Veis cómo sigue hacia allí? Y fijaros qué bien rodeaba Madrid. Ahora es la M508. Y era una especie de M40 primitiva. Aquí una muralla de Madrid que atrapaba la casa de campo. Y bueno, y aquí volvemos para que veáis un poco este vial que os decía. Y también quería que vierais en este espacio donde tenemos el arroyo Butarque, todo este territorio, que es el que hemos dejado aún sin ocupar, pero que ya se está ocupando, para que vierais dónde nacía el arroyo Butarque. Aquí tenemos ese borde donde vimos el ferrocarril, el Leganés ya, que vino ya más por aquí, por supuesto todo ya ocupado, incluso hemos saltado el ferrocarril con este Leganés Norte, y aún nos queda esta franja que espero que la salvemos, esta franja entre Leganés y el arroyo Butarque. Aquí ya está surgiendo ese parque empresarial, que espero que deje espacio libre, y aquí tenemos ese follón de nudos que hemos visto. Y fijaros hacia dónde venía el arroyo Butarque. Viene el barrio de la Fortuna, donde van surgiendo pequeños parques, donde hay muchísimas posibilidades de crear aún, si no ocupamos esto, de crear aquí un gran corredor verde de Madrid. Pues veis, el arroyo Butarque nace aquí se ve muy bien, nace en esta cañada de hacia Villaviciosa. Veis los arroyos que nacen al norte de Alcorcón, porque Alcorcón está en la divisoria entre los ríos que van al Manzanares y los ríos o arroyos que van ya al río Guadarrama. Fijaros, es un punto muy bonito. Aquí, fijaros, este mapa no marca los arroyos, sin embargo, este mapa más antiguo es más interesante, porque lo marca muy claro. Aquí nace el arroyo Butarque. Y ya al otro lado, fijaros, y aquí están naciendo los arroyos que van hacia el río Guadarrama, porque Alcorcón está en una divisoria muy, muy importante. Bueno, y este es el territorio que tiene tantas posibilidades de futuro. Como vemos, el parque tecnológico no ha dejado nada de margen hacia el arroyo Butarque. Fijaros cómo estorba aquí la M45, cómo nos estorba para entender la geografía y los límites de lo que era Carabanchel y lo que era Leganés. Y bueno, y aquí quería mostraros lo que os he comentado. Fijaros qué pena. La salida hacia esa rotonda pues, se ha desviado para dejar paso al enlace hacia la R5, que es este. Fijaros qué pena. Todo esto podía haber sido formar parte del parque que ha quedado aquí truncado. Fijaros qué corte. Qué pena. Todo este podría ser un parque, ese parque verde, ese anillo verde. Todo esto se puede resolver, por supuesto. Con el tiempo anularemos este enlace
y ganaremos todo esto para ese parque. Y esta también puede ser una salida mucho más sencilla hacia esa rotonda. Fijaros el follón que hemos montado aquí, cortando la montaña, cuando todo esto es una franja verde que llega al centro comercial. Y aquí vemos el borde de esta gran ciudad que es ya Carabanchel Alto, y con el destrozo y el follón. Y aquí lo que os decía, la M40 aquí chocó contra esta colina de Carabanchel Alto. Ahí lo vemos muy bien, follón de enlaces que hemos creado aquí. ¿Veis qué pena? Todo esto podía ser un parque. Y aquí vemos cómo la M40 chocó contra esa colina. Tenía que haber venido la M40 hacia abajo, haber venido hacia aquí, hacia esta vaguada del arroyo Butarque y haber dejado esta colina para Carabanchel Alto. Bueno, y ahora quería, sin más, seguir la A42 hasta llegar al arroyo Butarque. Como veis, aquí tenemos ese parque forestal, que lo critiqué antes en otra lección, pero aquí le veo más sentido, aunque en una zona al lado de la Peyot, que es una futura zona de expansión industrial muy importante. Aquí vemos esta tierra un poco de nadie, estamos bajando, venimos por aquí, este es el parque forestal, el vacío y este parque empresarial al lado del arroyo Butarque. Y lo veis, ahí viene el arroyo Butarque, poco olvidado, pero fijaros, en cambio hacia Villaverde está ya mucho más asumido, más cuidado. Ahí tenemos Villaverde, el paso, este polígono empresarial, subimos un poquito y ya vamos llegando, ahí vemos Villaverde a lo lejos y ya llegamos hacia este borde. Ir aquí, perdonad, ahí ya tenemos ya Leganés enseguida, está avisando ya Leganés, las salidas a Leganés. Y acabamos ya con esta visión. Estábamos aquí, hemos llegado hasta este ferrocarril que bordea Leganés y como veis son ciudades circulares, se ve claramente cómo están creciendo en forma de círculo, tanto Leganés como Carabanchel, fijaros que claramente se está viendo, toda ciudad tiende al círculo, es una de las leyes que os cuento, las leyes secretas de la ciudad, mirar también Getafe, mirar Villaverde y cómo tenemos que lograr salvar esas fronteras entre ciudades, esas zonas libres que aún quedan entre ciudades, para crear un organismo muy hermoso, como puede ser todo este sur de Madrid. Muchas gracias. Aquí lo vemos con todo el trazado de las autovías. Muchas